Tenemos la tecnología para convertir, digamos, montañas de residuos agrícolas en energía limpia y bioplásticos avanzados. Ajá. Y también tenemos todas estas leyes nacionales e internacionales que exigen hacer esa transición energética ya mismo. Pero resulta que cuando los ingenieros intentan llevar esos planos perfectos a la realidad de los Andes colombianos, pues la matemática literalmente se rompe. Se rompe por completo. El choque entre la teoría y el territorio es, la verdad, fascinante. Totalmente. Porque durante décadas, la planificación territorial para estas infraestructuras se basaba en algo muy simple. Encontrar un espacio plano que estuviera cerca de una carretera principal, trazar una línea de suministro predecible y listo, empezar a construir. Claro, un plano cartesiano ideal. Exacto. Pero intentar llevar eso a un ecosistema andino tropical, o sea, convierte un simple problema geográfico en un rompecabezas socioecológico monumental. Y por eso mismo, en nuestra inversión profunda de hoy vamos a desgranar un documento increíble. Es la tesis doctoral de Nicolás Pérez Masuera, del año 2026. Un trabajo súper detallado, sí. Sí, aborda la titánica tarea de cómo y sobre todo dónde ubicar biorefinerías integradas en Colombia. Y para quienes nos escuchan, hay que dejar claro que esto no es un simple ejercicio académico. Para nada. Hay una presión inmensa. O sea, está la Ley 1844 que ratificó el Acuerdo de París y obliga a reducir las emisiones en un 51% para el 2030. Una meta bastante ambiciosa, súper ambiciosa. Y también tenemos la Ley 1715 sobre energías renovables y la Ley 2169 que exige carbono neutralidad al 2050. O sea, el mandato legal está ahí. Sí, pero esa es precisamente la paradoja normativa que plantea el texto. A ver, explícame eso. Pues digamos que el marco jurídico es impecable sobre el papel, pero en la práctica revela una brecha metodológica enorme. Claro, porque tener la ley no significa tener la herramienta. Exactamente. Un decreto gubernamental que ordena reducir emisiones no te da las herramientas analíticas para saber si una montaña específica puede soportar una planta industrial sin destruir su ecosistema. Con sin ir a la quiebra. Sí, o si la logística va a arruinar la rentabilidad del proyecto mucho antes de encender las máquinas. Bueno, pues vamos a desempacar esto porque entender por qué es tan difícil ubicar una fábrica de energía limpia en el trópico es de verdad un viaje alucinante por la geografía, la química y hasta la inteligencia artificial. Es un cruce de disciplinas interesantísimo. Sí, pero antes de entrar en los mapas, aclaremos el concepto básico. Porque una biorefinería integrada suena a ciencia ficción, pero no es simplemente agarrar basura y quemarla para generar luz, ¿verdad? No, para nada. Y la literatura técnica hace una distinción muy clara ahí. Ajá. Los modelos de primera generación que estudiaron investigadores como Dong o Dancy se basaban casi exclusivamente en la incineración directa, básicamente destrucción térmica. O sea, quemar para calentar agua y mover una turbina. Tal cual. Pero una biorefinería integrada opera bajo el principio de la valorización en cascada. Valorización en cascada. Me gusta cómo suena, pero ¿qué significa exactamente? Significa que la biomasa agrícola, digamos, los residuos de la cosecha de café o el bagazo de la caña, se trata como si fuera una mina de oro químico. Oh, ya veo. Antes de generar energía, la planta procesa ese residuo para extraer productos de muchísimo valor comercial. Hablamos de ácidos orgánicos, biopolímeros, compuestos bioactivos. De hecho, el estudio de Castro Fernández sobre ácidos grasos volátiles ilustra esto a la perfección. Se extrae cada gramo de valor material, paso a paso. Exacto. Y solo al final, lo que sobra de ese proceso químico complejo, pues se convierte en electricidad o calor. El verdadero problema empieza cuando los ingenieros traen modelos de localización de Europa o Norteamérica para decidir dónde construir estas plantas en Colombia. Fracasan estrepitosamente. Sí, es un desastre. Y leyendo el documento queda clarísimo que todo empieza con el clima. Si traes un modelo de Alemania, asumes que el flujo de materia prima va a ser constante. Claro, allá tienen estaciones muy marcadas. Pero en el trópico andino el clima dicta unas reglas completamente distintas, ¿no? Totalmente. El patrón de lluvias bimodal de la región andina te cambia todo el panorama del suministro. ¿Qué tanto lo cambia? Pues mira el estudio de Boca del 2025. Demuestra que la disponibilidad de la biomasa puede fluctuar hasta en un 40%
solo por las temporadas de lluvias extremas. ¡Wow! Un 40% es muchísimo. Es brutal. En latitudes templadas calculas el flujo con calendarios muy predecibles, pero en el trópico tu instalación podría estar desbordada de biomasa un mes y semanas después enfrentar un desabastecimiento crítico. Solo porque llovió demasiado y se arruinó el transporte. Exacto. O porque las lluvias alteraron los tiempos de cosecha. Y esa misma lluvia nos lleva al segundo gran obstáculo, que me pareció fascinante porque es puramente químico. Ah, ¿el tema de la humedad? Sí. Por las condiciones del trópico, los residuos de las cosechas absorben muchísima más agua. Tienen una composición totalmente distinta. Sí, los análisis de Tursi sobre procesos de pirólisis son súper reveladores en este aspecto. Mencionan que la fracción orgánica de los residuos acá supera el 70% de su peso húmedo, Sí. mientras que en zonas templadas pues apenas roza el 50%. Y claro, esa densidad biológica y la altísima humedad alteran radicalmente los factores de conversión termoquímica. O sea, la matemática de Europa no sirve acá. Exacto. Cuando aplicas eso a la biomasa húmeda tropical, resulta que necesitas muchísima más energía inicial solo para secar el material antes de poder procesarlo. Lo cual nos lleva al tercer golpe de realidad. Y es intentar mover toda esa biomasa, que ahora sabemos que es pesadísima y está llena de agua, por en medio de las montañas. La logística en la cordillera es otro nivel de complejidad. Hay un dato abrumador en el documento sobre el eje cafetero y el Valle del Cauca. Dicen que la diferencia entre la distancia en línea recta, o sea, la distancia euclidiana que uno ve en un mapa plano, y la red vial real que serpentea por las montañas, supera el 40%. Es muchísimo. Es como intentar usar el GPS de un desierto súper plano para navegar por un laberinto en 3 dimensiones lleno de barro. Tú ves la pantalla y te marca 5 kilómetros, Claro, parece que está ahí nomás. pero en la realidad es un trayecto de horas subiendo y bajando cordilleras por caminos de tierra. Y ese costo logístico se traga cualquier margen de rentabilidad. La investigación de la CENAJO midió algo que llaman el radio de captación crítico. ¿Y de cuánto estamos hablando? Para las plantas de escala rugar resulta ser de apenas 10 kilómetros. 10 kilómetros. Eso no es nada. Es poquísimo. Si el camión que recolecta los residuos tiene que desplazarse más allá de ese radio por una topografía tan accidentada, pues el gasto en diésel, el tiempo y las emisiones que genera el propio camión anulan por completo el beneficio ecológico. O sea, terminas contaminando más para intentar generar energía limpia. Básicamente sí. El proyecto deja de tener sentido ecológico y económico. Y aquí es donde la situación se pone, digamos, realmente tensa. Porque si las matemáticas nos dicen que no podemos viajar lejos, significa que la biorefinería tiene que aspirar todos los residuos agrícolas en un radio muy pequeñito para poder sobrevivir, ¿verdad? Así es, una succión súper agresiva de biomasa local. Y a mí eso me genera una preocupación profunda. Porque si tomamos toda la biomasa de una comunidad, todos esos rastrojos que normalmente se podrirían en el suelo de las fincas, ¿no estamos secando sus tierras? Es una excelente pregunta. Porque, a ver, solucionar su problema de electricidad suena genial, pero ¿no corremos el riesgo de dejarlos sin fertilizantes naturales y crear una crisis alimentaria? Bueno, esa preocupación es justamente el núcleo del nexo WEF, que por sus siglas en inglés significa agua, energía y alimentos. Ah, el famoso nexo WEF. Exacto. Investigadores como Zhu y Liu han modelado cómo interactúan estos elementos. Y lo fascinante aquí es que en ecosistemas como el Valle del Cauca no puedes aislar la biomasa. Todo es parte del mismo sistema. Sí, el rastrojo que queda en el suelo no es simplemente basura o un desperdicio. Retiene la humedad, previene que el agua se evapore rápido y al descomponerse aporta nutrientes vitales para la siguiente cosecha. Claro, es el abono natural. Entonces, si retiras masivamente toda esa capa vegetal para dársela a una biorefinería, el suelo se reseca, la demanda de agua para riego se dispara y la producción de alimentos se desploma. Es como tirar de un hilo y deshacer todo el tejido local. Exactamente. Por eso, el diseño de estas instalaciones tiene que operar bajo principios de economía circular, un concepto que Betrón y Barros sistematiza de una manera brillante en su estudio. ¿Y cómo se aplica eso a la biorefinería? La solución metodológica es que la planta no puede ser un sistema extractivo unidireccional, o sea, no puede solo chupar recursos.
Tiene que devolver algo. Exacto. Durante el procesamiento se generan subproductos riquísimos en nutrientes como el digestato. Ok. Entonces, el modelo de localización debe garantizar tanto logística como financieramente que ese digestato pueda regresar a las mismas parcelas agrícolas de donde sacaron la biomasa. Entendido. O sea, la planta absorbe el residuo, extrae el valor químico, genera la energía, pero le devuelve ese remanente procesado a la tierra. Actuando como un fertilizante de altísima calidad. Y eso le ahorra al campesino tener que comprar agroquímicos sintéticos carísimos. Ese es el ciclo ideal, sí. Pero claro, para que devolver ese fertilizante líquido en un camión sea económicamente viable, la fábrica tiene que estar ubicada en el epicentro absoluto de ese nexo de agua, energía y alimentos. Y ahí es donde volvemos al problema matemático. Calcular ese epicentro exacto hace colapsar a los métodos tradicionales. Me imagino. Son demasiadas variables. Tienes que procesar simultáneamente la topografía, el rendimiento de las cosechas, las distancias reales de la red vial interveredal, la variabilidad de las lluvias y, además, los balances químicos del suelo. Un cerebro humano o una hoja de cálculo normal no pueden con eso. Es imposible optimizar tantas restricciones interdependientes a la vez. Y es justo aquí donde la tecnología da un salto monumental en el documento. Se explica la transición hacia los modelos de decisión multicriterio, que en la literatura se conocen como MCDM. Sí, los MCDM son la base de esta nueva etapa analítica. Tradicionalmente entendí que se ha usado el paradigma GIS-NCDM, que básicamente toma sistemas de información geográfica, o sea, mapas digitales, los divide en cuadrículas pequeñitas y superpone capas de restricciones. Exacto. Como si pusieras láminas transparentes una sobre otra hasta encontrar un punto que quede libre de problemas. Suena bien, pero el documento dice que eso ya no es suficiente, ¿no? Es que el enfoque GIS-MCDM es robusto, pero sigue siendo estático. Y la vanguardia, lo que destacan investigadores como Weng y Senokak, es la integración de inteligencia artificial. Aquí es donde se pone súper futurista. ¿Sí? Específicamente, usan redes neuronales de aprendizaje profundo y algoritmos predictivos como XGBoost. ¿Y qué diferencia hace usar este XGBoost en lugar del mapa tradicional? Pues que en lugar de depender de promedios climáticos históricos que ya no sirven para nada por el cambio climático, este modelo ingiere datos dinámicos. O sea, se actualiza constantemente. Sí. Lee imágenes de satélite actualizadas, se conecta a sensores de humedad del suelo en tiempo real y analiza patrones meteorológicos. Todo para predecir dinámicamente cuánta biomasa se va a generar en una cuadrícula específica el próximo semestre. Básicamente transforma un mapa inerte en un sistema predictivo vivo. Es increíble. Es una herramienta poderosísima. Y lo más impactante para mí es cómo abordan el problema de la incertidumbre. El texto es súper claro en que la incertidumbre en estos proyectos no es simplemente una falta de datos que se arregla comprando mejores sensores. No, es una condición estructural permanente. Es inherente a estos sistemas socioecológicos. Y el desglose que hacen de los tipos de incertidumbre es, wow, es una obra de arte conceptual. Sí, es muy profundo. Primero identifican la incertidumbre estocástica, que maneja la aleatoriedad que sí podemos medir. Como las fluctuaciones naturales en las lluvias, me imagino. Exacto. Luego está la incertidumbre difusa, o basada en lógica fuzzy. Esta rama permite codificar evaluaciones que son más subjetivas, de expertos, en valores numéricos. Asignando grados de pertenencia en lugar de respuestas binarias de sí o no. Tal cual, permite que el modelo maneje áreas grises. Pero la categoría que a mí me rompió la cabeza, la que rompe todos los esquemas, es la incertidumbre profunda. Ahí es donde entra la lógica neutrosófica. Cuando vi esto, me pareció alucinante. Es que revoluciona por completo el cálculo de riesgos. Totalmente. Autores como Pérez Martínez y Tapia han adaptado estos conjuntos neutrosóficos para modelar la indeterminación pura. Ajá. Porque las matemáticas clásicas, como decíamos, necesitan que algo sea verdadero o falso. La lógica difusa acepta que algo sea parcialmente verdadero. Sí. Pero la lógica neutrosófica añade una dimensión independiente para aquello que genuinamente no sabemos, o sea, para lo que no tenemos forma de saber. Y eso es clave. Incorporar esa indeterminación como un parámetro válido cambia todo. ¿En qué sentido?
en que, en lugar de obligar al algoritmo a adivinar un valor que desconoce, lo cual forzaría un margen de error catastrófico, el modelo neutrosófico procesa la ignorancia como una variable más. Ok. Así evalúa qué tan robusta es una ubicación propuesta incluso frente a lo desconocido. Para visualizarlo, es como intentar resolver un cubo de Rubik, pero imagínate que algunos de los recuadros están completamente en blanco, no tienen color. Es una gran analogía. Las matemáticas tradicionales se bloquearían o intentarían adivinar los colores basándose en probabilidades, pero la IA con lógica neutrosófica no intenta adivinar lo imposible. Exacto. En cambio, calcula los movimientos más seguros que puedes hacer con el cubo a pesar de los espacios en blanco. Busca la ubicación que sobreviva económicamente sin importar qué color termine apareciendo en esos recuadros vacíos en el futuro. De eso se trata la optimización robusta. Encontrar un punto que aguante casi cualquier alteración impredecible. Exacto. Porque en el trópico andino el escenario perfecto simplemente no existe. Ahora, hagamos una pausa estratégica, porque hay una realidad que golpea muy fuerte hacia el final del documento. Sí, el factor humano. Tal cual. Podemos tener la inteligencia artificial más avanzada, dominar la lógica neutrosófica para calcular la lluvia y encontrar el centro de gravedad logístico perfecto en la montaña. Pero si la comunidad local decide bloquear la vía de acceso, el proyecto no existe. Fin de la historia. La mejor matemática del mundo se convierte en un adorno carísimo e inútil. Y el cementerio de infraestructuras en América Latina está lleno de esto. ¿Verdad? Llenísimo. Hay muchísimos proyectos tecnológicamente perfectos que fracasaron por ignorar la dimensión humana. El estudio de Torres Lozada, en 2023, evidencia un patrón crítico en Colombia. ¿Qué encontraron exactamente? Que las comunidades rurales y étnicas valoran y perciben la tecnología de forma radicalmente distinta a como lo hacen los paneles de expertos en las ciudades. La aceptación social no es un extra de relaciones públicas, es la restricción más inflexible de todo el modelo matemático. Y en Colombia, además, esa restricción está codificada en un entramado legal súper denso. No es solo ir y pedirle permiso a un vecino. Para nada, hay derechos fundamentales de por medio. El territorio está superpuesto por leyes históricas. Por ejemplo, está la Ley 2 de 1959, que estableció inmensas zonas de reservas forestales intocables. Ajá. Y está la Ley 70 del 93, que reconoce y protege los títulos colectivos de las comunidades negras. Y no olvidemos los resguardos indígenas de la OIT. Para un algoritmo, una montaña es una pendiente logística, pero para la realidad colombiana es territorio ancestral. O es una fuente de agua sagrada, o el sustento colectivo protegido por la Constitución. Esto plantea una pregunta importantísima sobre lo que Gacemi denomina incertidumbre regulatoria. Claro, porque cuando un proyecto toca estos territorios, se activa la consulta previa, libre e informada. Y eso no es un simple trámite administrativo, no es que el ingeniero llene un formulario y ya. Es un proceso de diálogo intercultural profundísimo, ¿no? Totalmente. Puede extenderse por años. Las dinámicas cambian dependiendo de quién lidere la comunidad en ese momento. Y su resultado es constitucionalmente vinculante, pero analíticamente impredecible. O sea que un modelo matemático que trate la consulta previa como un simple retraso en el cronograma está condenado al fracaso desde el día 1. Absolutamente. Porque subestima quién tiene realmente el poder sobre la materia prima. Las comunidades rurales no son un obstáculo en el camino de la biorefinería. Son los dueños legítimos de los residuos. Y al mismo tiempo, son los usuarios que padecen la falta de energía en sus casas. El documento subraya algo clave con el decreto 2236 de 2023. El del autogenerador comunitario, ¿verdad? Ese mismo. Cambia las reglas del juego para las zonas no interconectadas. Reconoce que la descentralización de la energía requiere democratización. ¿Qué significa eso en términos prácticos para el modelo? Que las comunidades rurales dejan de ser sujetos pasivos a los que simplemente se les socializa un proyecto. Se convierten en socios operativos. Y a nivel de la inteligencia artificial, esto significa que los pesos, o sea, la importancia que se le da a cada variable en el algoritmo,
Ya no los pueden definir a puerta cerrada unos técnicos en Bogotá. Exactamente. Si la Asamblea Comunitaria determina que proteger los cauces de agua subterránea es 3 veces más importante que maximizar la rentabilidad financiera, Entonces el algoritmo predictivo XGBoost tiene que calibrarse matemáticamente para reflejar esa jerarquía de valores locales. la tecnología debe subordinarse a la vocación del territorio, no al revés. Ese es verdaderamente el salto evolutivo que plantea la PESIS. Integrar la voluntad comunitaria en el código mismo de la optimización espacial. Es un enfoque brillante. Es revolucionario. Entonces, a manera de síntesis, ¿qué significa todo esto al final del día? Significa que ubicar una biorrefinería ha dejado de ser un ejercicio puramente geométrico. Totalmente. El objetivo último que plantea la investigación de Pérez Masuera es alcanzar un índice de localización óptima. Un valor súper complejo de calcular. Sí, un valor que logre sostener en equilibrio la productividad del nexo agua-energía-alimentos, la logística implacable de los Andes y esa gobernanza innegociable de los territorios étnicos y campesinos. Si conectamos estas metodologías con el panorama general de la crisis climática, pues empezamos a ver cómo se materializa la transición energética justa. No se queda solo en discursos. Exacto. Este marco analítico toma toda esa presión abstracta de las cumbres climáticas globales y ofrece las matemáticas híbridas necesarias para anclarlas al suelo de verdad, al suelo húmedo del trópico. Transforma la política climática en ingeniería territorial construida desde y con la gente. Así es. Y cerrar con esa idea, la verdad nos deja una reflexión profundamente provocadora sobre el futuro. Porque si ahora dependemos de que nuestros algoritmos de aprendizaje profundo abracen la incertidumbre neutrosófica y codifiquen los derechos ancestrales como variables matemáticas, Es un nivel de complejidad nuevo. sí, es algo que nos hace pensar. Llegará el punto en que estas redes neuronales comiencen a revelar no solo dónde producir más energía, sino cómo va a evolucionar la identidad y la movilización social de un territorio frente a estas tecnologías. Es una posibilidad fascinante. Empezamos analizando mapas que fracasaban en la cordillera y terminamos vislumbrando un futuro donde el tejido social humano y el código informático aprenden a interpretarse mutuamente. Sin duda, algo para cuestionarnos la próxima vez que veamos un simple mapa industrial.